Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Hoy lo más probable era que íbamos a hacer algunos pocos porque hoy es el día del recuperatorio. Si bien no había muchos desaprobados, sí había habido muchos ausentes y algunos querían subir nota, así que era una posibilidad. Hoy es nuestra segunda clase de soluciones, ¿sí? Así que la idea es poder aprovechar este primer momento para ver dudas y consultas que puedan llegar a tener de los ejercicios que podían ustedes hacer del 1 al 9, ya que habíamos visto todo lo que correspondía con soluciones, unidades de concentración y el uso de la densidad para poder hacer el pasaje de masa a volumen. Y hoy veríamos lo último de la teórica con la parte de diluciones y algunas características propias de las soluciones y efectos que pueden tener las diferentes variables de estado. Así que la idea sería poder aprovechar este espacio para que ustedes puedan preguntar cuestiones tanto teóricas como prácticas, si hay algún ejercicio que no se entendió o no saben cómo comenzar. El momento es ahora, si no, vamos avanzando con la teoría. Ustedes me dicen. Tanto por sí o por no. Si ya está todo, si está todo entendido o aparenta que está todo entendido, seguimos. Profe, yo no estuve haciendo lo último, así que todavía no sé, no tengo una duda clara. Eh, Bien, así que, buenísimo. ¿Alguno más? Si no, avanzamos de última y vemos ejercicios ejemplo que mezclen tanto lo que veamos hoy como lo que queda de la próxima. Sí, Yo estoy como el compañero, profe, no terminé de ver la clase anterior que no pude estar por trabajo, así que estoy como media perdido también, no tengo ninguna duda que porque no lo vi. bien. Acá estamos igual. Todo muy fin de cuatrimestre, así eso pasa. No pasa nada. Bueno, entonces avanzamos con la teoría y lo que podemos hacer son algunos ejercicios. Sí, lo que podemos llegar a hacer para también les funcione a modo de práctica es ir haciendo los ejercicios paso por paso y más que intervenir yo es ir diciéndoles a ustedes y que ustedes vayan viendo, preguntando, tirando opciones. Bien, entonces vamos con la teoría. Que en realidad teníamos que retomar acá. Lo último que nosotros habíamos visto era el efecto de la temperatura en el volumen y nos daba pie a diluciones. Bien, vamos entonces, como arrancamos acá, vamos a ir directo a la tableta y vamos a hacer un resumen. Bien, entonces, comenzando nuestra unidad 5, ¿sí? Vimos que tenemos las soluciones como nuestro tema de estudio, ¿sí? O nuestro tema de interés. Arrancamos definiendo qué era una solución, que nos llevó en un viaje introspectivo a la unidad 1, donde recordamos los sistemas homogéneos y heterogéneos. Entonces nos dicen que esto es un sistema homogéneo con dos o más componentes y dentro de los cuales esta forma de analizar el sistema homogéneo nos permite clasificar a los componentes de una solución en dos tipos: soluto, que es el de mayor proporción, perdón, soluto, que es el de menor proporción,
y solvente, que es el de mayor proporción, dándonos la posibilidad de que algunas soluciones tengan más de un soluto, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla que el solvente es el de mayor proporción, podemos tener uno o más solutos. Por eso los sistemas homogéneos, alias soluciones, pueden tener dos o más componentes. Entonces, habíamos visto que estos eran nuestros componentes, que los teníamos que identificar. Habíamos hablado del proceso de disolución, donde se vencían las interacciones soluto-soluto y las interacciones solvente-solvente para darnos lo que se llamaban interacciones soluto-solvente, que podían ser mayores, menores o iguales, dando pie a, perdón, los vamos a modificar, es decir, menores, mayores o iguales, donde acá íbamos a tener presencia de nuestros sistemas homogéneos y acá un extremo eran los sistemas heterogéneos, donde eran tan incompatibles estas interacciones que se nos formaban dos fases. Entonces podemos hablar de interacciones soluto-solvente que mínimamente se formen para que nosotros podamos hablar de la solubilidad de un soluto en ese solvente. A su vez, sí, vimos que estas soluciones no solamente eran las más conocidas como sólido en líquido o líquido en líquido, sino que podían ser una infinidad de mezclas según los estados de agregación. Podían ser sólido en sólido, como las aleaciones, podían ser sólido en líquido como el agua salada o el agua azucarada, podían ser líquido en líquido, como podía ser una dilución del alcohol. Y así fuimos viendo diferentes ejemplos, como por ejemplo también el gas en líquido, que vimos el caso tabú de la soda, que podía llegar a generar confusiones. Y así vimos diversos ejemplos. Pero que lo que nos tenía que quedar claro es que nuestros sistemas homogéneos o nuestras soluciones podían ser en diferentes estados de agregación y que normalmente ese estado de agregación nos lo da el solvente, por ser el componente mayoritario. Después de eso, vimos que nuestras soluciones tenían formas de expresarse a través de las unidades de concentración. Y que esto lo que nos decía, o lo que nos daba como información, era la relación soluto-solución o soluto-solvente que podemos usar a modo de receta. Entonces vimos que había dos grandes tipos de unidades de concentración. Porcentaje peso en peso, porcentaje o masa en masa, porcentaje peso en volumen y porcentaje volumen en volumen. Las tres, lo que significa por su nombre, porcentaje, es que va a ser la cantidad de soluto en gramos, perdón, la cantidad de soluto en 100 algo, ¿sí?, de solución. De solución. Si eran más en peso, la masa eran gramos del soluto y las gramos de solución. Si era peso en volumen, era gramos de soluto, pero mililitros de solución. Y si era volumen en volumen, era mililitros de soluto en mililitros de solución. ¿Sí? Pero que todos tenían este mismo formato. Tanto de soluto en 100 de solución. Y las unidades iban a variar según si se estaba expresando en masa o en volumen. Y después teníamos el otro gran grupo, ¿sí?, que eran las unidades de concentración que tenían relación con moles, donde acá se nos presentaba como una dificultad extra o como un dato extra
donde incorporábamos nuestra unidad 4, que es que necesitamos expresar el soluto en moles. Vamos a tener situaciones problemáticas en las que esté expresado en gramos y necesitemos pasarlo a moles, o en moles y que lo tengamos que pasar en gramos, o justo lo que nos piden es lo que tenemos. Caso ideal. Entonces, estas unidades de concentración eran molaridad, que la unidad se expresaba con M mayúscula, molalidad, que la unidad se expresaba con M minúscula, y fracción molar, que se expresa como X grande, y dependiendo si es una fracción molar de soluto o de solvente, se pone acá soluto o solvente en subíndice. La molaridad expresaba moles de soluto, eso es lo normal para todas estas tres, pero se expresaba en un litro de solución, es decir, 1000 mililitros. La molaridad, que les tiene que quedar clarísima por ser el caso más raro de todos los que tenemos, porque es la única concentración que expresa el soluto, ¿sí? Expresa el soluto en 1 kilo, pero de solvente. Es la única unidad que tenemos expresada en función del solvente. El resto son expresadas en función de la solución. Entonces, la molaridad son moles de soluto en 1 litro de solución y molalidad son moles de soluto en 1 kilo de solvente. ¿Sí? Solución, solvente, por las dudas que queden feas. Y después la fracción molar, lo que expresa, como su nombre lo indica, es la fracción que representa, ¿sí?, el soluto o el solvente, dependiendo de la situación, en la totalidad de moles de la solución. Por eso se expresa como moles de soluto sobre, ¿sí?, como una fracción, la sumatoria, ¿sí?, por eso es primero, la sumatoria de moles de soluto más moles de solvente. ¿Sí? Porque eso sería la cantidad de moles totales que tenemos en nuestra solución. Y que estos moles se tienen que calcular en base, por un lado, al soluto y por el otro lado, al solvente. ¿Sí? Y este número nos tiene que quedar entre 0 y 1, porque como nos pasa con las fracciones, ¿sí?, cuando yo tengo, por ejemplo, una torta cortada en 4 pedacitos, ¿sí?, si yo me como un pedacito, me estoy comiendo 1/4. Y lo que resta son 3/4. Entonces, si yo sumo todo, me queda 4/4. 4 dividido 4, 1. Porque la totalidad de mi situación es 1. O mi torta. En este caso, los moles de soluto van a ser mi 1, porque ese 1 va a ser la solución. Y la fracción molar de soluto, junto con la fracción molar de solvente, van a ser la proporción que hay de cada uno de ellos, y la sumatoria me va a tener que dar 1. Por eso los resultados, como un control de que uno está haciendo las cosas bien, es que tiene que dar siempre entre 0 y 1. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Buenísimo. Bien. Listo el súper repasazo. Vamos a lo que se nos suma en esta situación, que es las diluciones. Como yo les dije cuando comenzamos, va a haber cosas todas muy parecidas. Soluciones, disolución, diluciones. Pero diluciones, si nosotros lo pasamos a la vida cotidiana, es un poco más fácil de entender. Más allá de que nos metamos con molaridad, moles, etcétera, que cuando algo es nuevo es como que, Pero lo que son las diluciones, ¿sí?, es similar a lo que nos pasa, por ejemplo, cuando queremos preparar un sobre de jugo en polvo. Por ejemplo, X marca, ponemos, es un sobre de, por ejemplo, 5 gramos. Esperen que admito. Por ejemplo, un sobre de 5 gramos. Ni me acuerdo cuántos gramos traen los sobrecitos.
Pero por ejemplo, 5 gramos, y esto se tiene que preparar en 1 litro. ¿Sí? Entonces, 1 litro. Entonces yo puedo decir que respecto del jugo en polvo, mi solución de jugo preparado va a ser de 5 gramos por litro. No es una unidad de concentración, ¿sí? Solo estamos expresando que hay 5 gramos en 1 litro. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que los jugos preparados, algunas marcas preparados en el volumen que se dice que es 1 litro, quedan muy fuertes. Pero hay gente que no le molesta. Bueno, entonces en una situación hipotética, yo me sirvo un vaso de jugo, ¿sí? Pero lo quiero diluir porque está muy fuerte. Entonces, pongámosle que nos servimos en el vaso 100 mililitros del jugo. Le vamos a poner color para que se note lo que estamos haciendo. Y después le agregamos 100 de agua, ¿sí? Para disolverlo. Ahora, si nosotros lo mezclamos bien, ¿sí? Esto es el paso a paso del agregado. Van a ver ¿no? Van a ver que el jugo nos va a quedar más clarito, ¿sí? Y en este caso, nosotros lo que vamos a tener son 200 mililitros de un jugo diluido. Es bastante feo. Entonces, si yo tuviera que calcularle o recalcularle la concentración de mi polvo en jugo, lo podría hacer, perdón, el jugo en polvo, lo podría hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que puse 5 gramos en 1 litro, que es decir, 1000 mililitros. Entonces, cuando yo, habiendo mezclado todo súper bien, podría decir que en esos 100 mililitros me lleve conmigo 0,5 gramos, ¿sí? Esto es la cuenta hecha rápida. Si 5 tengo en 1000, en 100, que es 10 veces más chico, 0,5. Entonces yo podría decir que en esos 100 mililitros me llevé 0,5 gramos de ese jugo en polvo. Pero como mi solución final le agregué más solvente, no le volví a agregar polvo. Entonces, en esos 200 mililitros, tengo esos 0,5 gramos de polvo. Por lo tanto, si yo la recalculara en 1 litro, ¿sí? En 1000 mililitros, yo tendría 1000 por 0,5 dividido 200, 2,5 gramos. Entonces podría decir que la concentración de mi jugo diluido es 2,5 gramos litro. Y si se fijan, es justo la mitad, porque literalmente usé mitad de jugo, mitad de agua. Hasta ahí, ¿se entendió lo que hice? Bien. Así como se entendió en la vida real, esto pasa en una solución. Y acá los highlights, los puntos más importantes de toda esta explicación. Primero, que muchas veces en lo que es la química se utilizan soluciones concentradas. Es decir, se prepara una solución con mucho soluto por respecto de lo que yo quiero usar, porque a veces los reactivos son muy caros, ¿sí? Y
lo que hay que pesar para el uso que uno necesita es muy poquito. Y ese poquito puede entrar en lo que son los errores de balanza. Entonces, se prefiere pesar una cantidad mayor para que no entre dentro del error de la balanza y así armar soluciones más concentradas, ¿sí? Y después tomar una pequeña porción y preparar en la concentración que yo necesito. Entonces, cosas importantes que se llevan a la química. 1. Preparar soluciones concentradas. 2. Diluir esas concentraciones. Punto 3 y re importante. Para diluir se diluye agregando solvente. 4. Cuando se disuelve, las propiedades físico-químicas de mi solución cambian. Es decir, se van acercando cada vez más al solvente, porque estoy teniendo cada vez más solvente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Disminuyen esas propiedades de la solución. Cambia el color, cambia el gusto. Entonces, las propiedades de nuestras soluciones más diluidas van a ser menores hasta el punto de que si yo lo diluyo más, termina siendo agua con un cosito de polvo. Lo mismo pasa con la química. ¿Sí? Y quinto, la concentración baja. ¿Sí? Entonces, de toda esta situación nos llevamos todas estas cosas para ir al ejemplo de la diapositiva. Donde el ejemplo de la diapositiva nos presenta a una solución de ácido clorhídrico en agua cuya concentración es 0,15 molar, ¿sí? Y que se le agregó tanto agua hasta llegar a 2 litros e inicialmente lo que teníamos era un volumen de 125 mililitros. Entonces a esto nosotros le vamos a llamar una situación inicial y esto va a ser nuestra situación final. Y esta situación final, ¿sí? Lo que nos preguntan es cuál es la concentración que tiene. Es decir, cuál va a ser la concentración final después de que pase esto. Entonces, si nosotros vamos a la situación problemática, lo que ocurre es que yo tenía esto de ácido clorhídrico y le agregué agua hasta 2 litros. ¿Sí? Entonces esto estaba al inicio y esto terminó en el final. Entonces, para nosotros poder recalcular la concentración, tenemos que saber cuánto soluto teníamos inicialmente. Entonces, la concentración 0,15 molar nos va a dar la data de que esos 0,15 moles están en 1000 mililitros de solución, ¿sí? Porque es 0,15 molar. Es decir, que por cada 1000 mililitros hay 0,15 moles. Pero mi solución, en el problema, tiene un volumen de 125, o sea que mi solución tiene 125 mililitros. Por lo tanto, ¿cuántos moles voy a tener yo en esos 125 mililitros? ¿Cuántos moles tendría? Calculen ustedes. Recuerden que es por y dividido.
0,018. 0,0188. Sí. Bien. Entonces, esto es lo que hay acá. Estaba comiendo cero. Pero cuando yo le agregué el agua, sigue siendo lo mismo. O sea que ese 0,0188 está en toda la solución. Entonces, esto tenía en mi situación inicial. Y en mi situación final lo que voy a tener es que esos 0,0188 moles van a estar en 2 litros. Por lo tanto, en 1000 mililitros, para recalcular la concentración en molaridad, ¿cuántos moles habría? Vale, tranqui, los espero. Puede ser Profe, ¿sería 9,4 por... 0,094? A ver, Mica, vos dijiste 0,0. 94. ¿Y vos, Pablo? Yo hice 1000 por 0,018 dividido 2000, puede ser. Claro, es por 1000 dividido 2000. Me da 9,4 por 10 a la menos 3. Sí, a la menos 3. Bien, ahí está. A vos, Mica, me parece que hubo un error de un solo cero, porque en realidad ese 9,4 por 10 a la menos 3 es esto, 0,0094. Ah, esto. Sí, después de que lo dije, contando con la cifra de arriba, dije, seguro me falta un cero. Sí, ahí está. Seguro me falta un cero, porque en realidad yo lo pensé como dividiendo directamente el 188, o sea, no Claro, hice la cuenta todos. porque no la tengo acá a mano la calculadora, entonces dije, bueno, traté de armar la relación desde ese lado. Claro, no, no está bien. Ay, qué raro, Guille. Fíjate que es 0,0188 por 1000 dividido 2000. Capaz que te dividió dividido 1000 y dividido 2000. Qué raro. Profe, a mí me da 94 elevado a la 0,3, no sé por qué. Debería decirte 9,4 por 10 a la menos 3. Claro, eso. ¿Está bien? Ah, sí, 9,4. Sí, 9,4 a la 0,3, sí. claro. Eso quiere decir 9,4 por 10 a la menos 3. Ok. Es lo mismo que poner esto. Ah, prácticamente. Solo que por el tema de las cifras significativas, la notación científica de la calculadora, ya a partir de 3 cifras de ceros, ya te lo pasa a notación científica. Mi cálculo también me da 9,4 por 10 a la menos 3. Ah, o sea, pero eso no lo puedo poner, ¿no? Tengo que poner tal cual se corre la coma, ¿no? ¿No? ¿Lo puedo poner? Ah, bueno. Pero sí, no hay problema. Ah, bueno. Está bien, gracias. Entonces la concentración nos queda 9,4 por 10 a la menos 3 molar. O, si uno lo quiere poner porque le resulta más prolijito en decimal, 0,0094. ¿Sí? Esto lo que significa, ¿sí? Es que uno corre la coma tantas veces como numeritos hay del 10. Entonces es como que corro 1, 2, 3 y completo con ceros. ¿Sí? Si ustedes lo quieren expresar de esa forma en el examen. Si no, es lo mismo. Entonces podemos decir que nuestra concentración, para que quede igual a las diapositivas por si quieren comparar,
0,0094 molar. Y esta es la nueva concentración. Entonces fíjense que es igualito. Ahí está. Sí, puede pasar que si no lo haces paso por paso, la calculadora como que lo toma, pero igual es raro. Entonces, fíjense que acá se cumple lo mismo que nos pasó en la situación del jugo. El soluto se mantuvo siempre el mismo dentro de la cantidad de volumen que usé. Lo que agregué fue solo solvente, ¿sí? Agregué solo solvente, que era el agua. Y cuando recalculé la concentración, me dio menor concentración que la que tenía originalmente. Porque pasé de 0,15 a 0,0094. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se cumple exactamente lo mismo de lo que nosotros vimos en el ejemplo del jugo. Y así como pasó, ¿sí? Que acá hicimos dos cuentas, primero para calcular la cantidad de soluto que teníamos en la situación inicial y calcular la concentración en nuestra situación final. Hay una fórmula, ¿sí? Que según cómo se aplique, ¿sí? Porque hay que aplicarla bien, se puede reemplazar entonces dos cuentas por una sola. Uno dirá, pero ¿qué con vaso? ¿Qué hay que hacer? Para poder calcular con esta fórmula, la fórmula es concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Y esto se cumple para todas las diluciones. Pero, ¿sí? Esto lo que tiene que ocurrir es que las unidades tienen que ser exactamente las mismas a ambos lados. Entonces, por ejemplo, nuestra situación problemática nos dice que la concentración inicial es 0,15 molar. Y el volumen inicial es 125 mililitros. La concentración final es lo que yo quiero averiguar. Y mi volumen final es 2 litros. Así yo no la podría usar. Porque tengo dos volúmenes con unidades diferentes. Pero si yo lo cambio a 2000 mililitros, lo puedo usar. Entonces, el 2000 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y nos queda 0,15 molar por 125 mililitros, todo dividido 2000. Mililitro con mililitro se va, porque cuando uno divide las unidades se anulan. Y nos queda una concentración de 9,375, que puede redondearse a 9,4, por 10 a la menos 3 molar. Si bien en cuanto a cifras significativas hay una ínfima diferencia porque eran 9,4 en la anterior y 9,375 en esto, tengamos en cuenta que en esta cuenta en particular no redondeamos nada, mientras que en la anterior, con el 0,0188, redondeamos apenitas. Entonces ahí, al redondear, es donde estamos haciendo una ínfima diferencia. Pero, como yo les dije en anteriores situaciones, yo me voy a fijar en sus exámenes cómo fueron haciéndolo. Entonces, si lo hicieron por este método o si lo hicieron por el otro y hay ínfimas diferencias, yo sé que tiene que ver con el redondeo. Ahora, no así que les dio 405 y el resultado era 9,4 por 10 a la menos 3. Entonces, voy a tener en cuenta el sentido de lo que ustedes están haciendo. Entonces, fíjense cómo con una sola fórmula pudimos resolver toda la situación de diluciones. Pero para esto tenemos que tener 3 de los 4 datos que nos pide la ecuación o la fórmula y que la incógnita sea lo que yo estoy necesitando. Y a su vez que las unidades sean en el mismo. Entonces, si en algún caso
ustedes tienen una situación así, pero lo que les falta es el volumen, las concentraciones tienen que estar en la misma unidad. Y si no es la misma unidad, buscan la forma de pasar una a la otra y ahí pueden aplicar la fórmula. Si no, en el peor de los casos, se calcula por la metodología que hicimos antes. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Cómo sería, profe, en el caso de la concentración? Me perdí ahí. Si lo tuviésemos de otra manera. En ese caso sería, por ejemplo, que es algo que puede pasar, si yo tengo una concentración, por ejemplo, yo tengo una concentración 2 molar y quiero llevar 2 molar de... Sí, tengo una concentración en una solución concentrada 2 molar. Esto es una solución inicial. Y quiero preparar una solución 2% peso-volumen de 300 mililitros. ¿Cuánto volumen tengo que usar para prepararlo? Entonces, en ese caso, obviamente que acá les estoy dando el ejemplo muy por arriba. Para eso ustedes necesitan la identidad del soluto, etc. Pero en este caso, lo que ustedes van a necesitar es pasar o este 2 molar a porcentaje peso-volumen o este 2% peso-volumen pasarlo a molaridad. Que creo que hay un ejercicio en la guía que podríamos hacer. Ahora me fijo cuál está. Por ejemplo, 2 molar, molar. No es exactamente lo mismo, pero podríamos hacer el ejercicio 13, donde es un ejercicio de dilución y que aparte como ítem B les piden que expresen la solución en porcentaje masa volumen. Así que vamos con ese ejercicio, así lo practicamos. ¿Pero hasta ahí se entendió? Más o menos. Bien, entonces con más razón vamos al ejercicio, así lo vamos viendo. El ejercicio 13 nos dice que tenemos un vaso lleno de 250 mililitros. ¿Sí? Tengan la guía a mano. Vaso lleno de 250 mililitros. Conteniendo una solución 0,23 molar de cloruro de sodio. ¿Sí? Ese vaso se inclina, ¿sí? Esta es mi situación 1. El vaso se inclina y pierde 50 mililitros. Llevándolo a la situación final, en donde se le agregan los 50 mililitros que perdió, pero con agua. Y obviamente se mezclan, ¿no? Entonces dice, si el vaso se llena nuevamente hasta el borde, que sería 250 mililitros, indicar su nueva molaridad. ¿Sí? Que esta sería nuestra situación 3. Entonces, la solución inicial, ¿sí? La situación 1, nos sirve para tener el dato de que la concentración es 0,23 molar y el soluto es cloruro de sodio, ¿sí? Pero a esta solución se le agrega 50 mililitros de agua, llevando un volumen final de 250. Pero yo le agregué 50 de agua. Entonces, lo que yo tengo que calcular inicialmente, si no lo hago por la fórmula, lo que yo tendría que calcular inicialmente es
¿sí? ¿Cuántos moles hay en esto? Y después pensar eso, si va a estar en 250, en un litro, ¿cuánto voy a tener? Pero vamos a hacer las dos opciones. Lo hacemos sin la cuenta, ¿sí? Sin la fórmula, y planteamos, si yo sé que tengo, por el dato de la concentración, que voy a tener 0,23 moles de soluto en 1000 mililitros de solución, en 200 mililitros, ¿cuántos moles voy a tener? Que ahí ustedes me dicen. ¿Cuántos moles voy a tener en 200 mililitros? 0,046. 0,046. Profe, Sí, siempre la cantidad de moles que me da, por más que esté en 250, yo lo voy a pensar como que ese 0,23 lo lleva en 1000 mililitros, ¿no? sí, porque esa es la proporción que te plantea. O sea, la Ok. concentración lo que te dice es que si una solución tiene una concentración 0,23 molar, te dice que la relación que tiene es que por cada 1 litro hay 0,23. Ah, está, listo. Entonces, después vos desglosás cuánto tenés efectivamente en el volumen que te den. Ah, está buenísimo. Bien. Es muy buena pregunta para terminar de ir entendiéndolo. Entonces, si yo tengo 0,046 moles que estaban en 200, pero ahora están en 250, ¿sí? Porque estoy en la situación 3. En 1000 mililitros, para recalcular la concentración, porque es moles de soluto en 1000 mililitros o en 1 litro de solución, ¿cuántos moles voy a tener? ¿Ustedes me dicen? Cero coma 184. 4, 24, sí, 0,184. Entonces nos dice que la concentración final sería de 0,184 molar. ¿Todos los que fueron haciendo la cuenta llegaron a ese resultado? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Eso con el sistema de sacar la cantidad de soluto que tenía inicial y respecto del volumen final de solución, la concentración nueva. Con la fórmula de diluciones, esto es 200 mililitros por 0,23, ¿sí? Porque esta va a ser nuestra situación inicial y esta va a ser nuestra situación final. Va a ser igual a 250 mililitros, pero con una concentración que no sabemos. El 250 pasa dividiendo al otro lado. Y ahí nos quedan 200 por 0,23. Todo eso dividido 250. Y nos queda nada más y nada menos que 0,184. Acá la única dificultad que tenía el usar la fórmula era reconocer cuál era nuestra situación inicial, siendo que primero nos presentan, tengo un vaso de 250 mililitros. Y una posible confusión
es tomar ese 250 mililitros como situación inicial. Pero en lo que respecta al agregado de volumen, nuestra situación inicial es la 2. ¿Sí? Digamos que esa sería la mayor dificultad en cuanto a diluciones, identificar bien cuál es mi situación inicial y cuál es mi situación final. Y vamos a justo lo que iba a explicar, que viene bien con este ejercicio, cómo puedo pasar de una unidad de concentración a otra. Diluciones, ¿hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, el ejercicio nos decía indicar el porcentaje más en volumen de la solución inicial, es decir, el 0,23. Bien, entonces nos piden pasar 0,23 molar a porcentaje peso-volumen o masa-volumen. Recordemos que masa-volumen es gramos de soluto en 100 mililitros de solución. 0,23 molar expresa 0,23 moles de soluto, pero en 1000 mililitros de solución. Entonces, una posible opción para cambiar o para transformar esa unidad de concentración a la otra es decir, si yo sé que tengo 0,23 moles en 1000 mililitros, en 100, ¿cuántos moles voy a tener? Esto va a ser 0,023, por esto de ser 10 veces más chico. Y hasta ahí cumplimos esto. Pero nos falta esto. ¿Cómo se les ocurre que podemos transformar esta cantidad de moles o podemos pasar esta cantidad de moles a gramos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué habíamos visto que se podía hacer para calcular de moles a gramos? Pasar de moles a gramos. ¿Qué necesitábamos hacer? ¿O qué información necesitábamos? Profe, ¿esto tiene que ver con la unidad 4? Sí, ¿Era buscar exactamente. la masa en la tabla periódica? Exactamente. Buscar la masa molar en la tabla periódica. ¿Y quién era nuestro soluto Eh, en esta situación? El cloruro de sodio. ¿El ácido clorhídrico? No, el cloruro de sodio. Mm. Este sodio cloro que tenemos acá. Ah, me quedé con el Entonces, anterior. sí, porque dije, el ácido clorhídrico, claro, estaba en el ejemplo anterior. Yo sabía que lo había escuchado en algún lado y ahora me sonaba, pero claro, no encontraba la... Claro, el ejemplo anterior. Exacto. Entonces, en este caso, el cloruro de sodio es nuestro soluto. Entonces, ¿cuál es la masa del cloruro de sodio si la buscamos en la tabla periódica?
35 el cloro y 23 el sodio. Exactamente. Dependiendo de las cifras significativas que ustedes tomen, dijimos 35 el sodio, 25 el, perdón, 35 el cloro, 25 el sodio. 23 el 23. sodio. Listo. Estos son 58 gramos. Entonces, si un mol de cloruro de sodio son 58 gramos, estos 0,023 moles, ¿cuántos gramos son? ¿Cuánto nos va a dar este 0,023? 1,334. No. Por 0,023. 1,334. Perfecto. Entonces, este 1,334 está en 100 mililitros. Por lo tanto, esa es nuestra concentración. Es 1,334% masa en volumen. ¿Sí? Entonces, de esta forma pasamos de 0,23 molar a 1,334% masa en volumen. Pasamos de una unidad a la otra. ¿Sí? Esto se puede hacer, ¿sí? E implica un conocimiento de ambas unidades de concentración, ¿sí? Y de saber usarlas bien, porque yo sé que la molaridad, ahí yo usé las dos definiciones. La molaridad, que es moles en un litro de solución, y que el porcentaje masa en volumen son gramos de soluto en 100 mililitros de solución. También usé unidades en química, porque pude pasar de moles a gramos y poder calcular esta concentración. Entonces, como sabrán, es un muy buen candidato a ejercicio de examen porque a mí me demuestra que ustedes saben todas estas cosas. Así que a practicar. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió? ¿O los perdí? Sí, a mí me cuesta darme cuenta de la situación inicial, registrarla, pero bueno, sí, es práctica, supongo. Sí, sí, sí. A ver, la idea en el examen tampoco es ponerles una situación extremadamente confusa para que estén 1 hora y media pensando cuál es la situación inicial y cuál es la situación final. Eso, quédense tranquilos, haz. Pero sí, esto de con los ejercicios, la idea es después agregarles unos adicionales como para que puedan seguir practicando. Pero bueno, es esto que ustedes me decían, es ir siguiendo la materia. Yo me imagino que deben estar con las otras materias que están cursando, más la vida misma. Pero sí es necesario que puedan ir practicando los ejercicios, puedan ir practicando o leyendo la teoría, como para que no los confunda tanto. Pero en la medida que ustedes puedan ir guardando ese tiempo para practicar, va a estar todo bien. Bueno, profe. Gladys, ¿puede ser? ¿En qué parte? Bueno, si no, cualquier cosita me decís, seguimos con la teoría y después, si no, de última, dejamos un ratito al final para que me consultes o hacemos el desarrollo que sea necesario o con otro ejercicio para que también les queden algunos ejercicios grabados y lo vemos. Bien. Seguimos entonces. Dale, dale, entonces. Bien. A ver, ahí vuelvo a la diapositiva.
Bien. Bueno, acá básicamente está la resolución de lo que nosotros hicimos, haciendo las aclaraciones pertinentes de que se agregó, no se agregó ni se quitó soluto, sino que lo único que se agregó fue solvente entre la situación inicial y la situación final. Que acá en este caso se muestra cómo se calcula la cantidad de moles, pero esto expresado en litros, ¿sí? Nosotros lo hicimos en mililitros, es lo mismo. Y cómo se recalcula la situación, quedando este 0,0094 que vimos en el anterior. Y cómo al usar la fórmula da lo mismo. Bien. Y como les decía, esta clase va a tener la parte de diluciones, y también algunas características de nuestras soluciones o preguntas que se desprenden de las soluciones. Una de ellas es hasta cuánto soluto admite una solución. Porque hasta ahora nosotros venimos diciendo determinadas concentraciones, pero ¿cuándo ya no tolera más? Por ejemplo, dimos el ejemplo del jugo, del jugo en polvo, y en teoría, muchas comillas, en teoría, es hasta 1 litro. Por ende, si yo uso menos de 1 litro, en teoría debería saturarse y que me quede una borrita de polvo al final. Bueno, en las soluciones pasa lo mismo, ¿sí? Esta pregunta surgió, ¿sí?, de ver hasta dónde o hasta cuánto el soluto puede establecer interacciones con el solvente, como vimos en la teoría de la clase pasada, distribuyéndose de manera homogénea en todo el volumen del mismo. En esta imagen lo que ustedes pueden ver, ¿sí?, quizás se ve medio chiquitito, es el cloruro de sodio en agua, ¿sí?, como en el ejercicio anterior, que el cloruro de sodio, cuando entra en contacto con el agua, se disocia, ¿sí?, al disolverse, se disocia en iones sodio y iones cloro, ¿sí?, e interactúan con cada una de las moléculas, ¿sí? Entonces se generan estas esferas se llama esferas de solvatación, que en realidad es el agua rodea a estos iones, ¿sí?, disolviéndolo en lo que nosotros veríamos como un vaso de agua salada. Ahora, podemos hablar de que una solución se satura, ¿sí?, cuando no puede admitir más soluto, es decir, ya no entra un ion más. A partir de ese momento en adelante que nosotros vayamos agregando, la solución va a mantenerse en equilibrio con el soluto no disuelto. Y eso nosotros visualmente lo que vamos a ver es esto que está acá. Que va a haber una solución de agua salada, porque ustedes van a ver, no les digo que gasten sal a lo loco para esto, pero sí lo que van a ver es un agua que está medio blanquecina, porque vieron que queda como blancuzca el agua cuando se mezcla con la sal. La sal que no se disolvió en el fondo. Pero lo que no podemos ver, ¿sí?, en la microescala o en la escala atómica, es que en esta interfase entre la solución y el precipitado, es que lo que va a estar pasando es un equilibrio dinámico en donde lo que está disuelto por el mismo movimiento choca y precipita y un poquito del borde se vuelve a disolver y viceversa. Entonces, si uno toma un poquito de esa agua y le quiere calcular la concentración, siempre va a ser la misma, pero siempre. ¿Qué es lo que está pasando? Es que se interconvierte, ¿sí? Es como que entra uno, sale otro, entra uno, sale otro, por el mismo movimiento de las moléculas en el agua y en el sólido. Ahora, la concentración del soluto en la solución saturada va a ser la solubilidad en ese solvente. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes, seguramente los que no hayan trabajado en laboratorio o hayan tenido alguna situación de laboratorio no lo habrán visto, pero hay algunas fichas de seguridad en química, ¿sí?, que en las próximas materias donde ustedes tengan laboratorios seguramente los manden a mirar fichas. En esas fichas de seguridad les dicen los datos de esos compuestos químicos. Y un dato que les dan siempre es la solubilidad en agua de ese compuesto. Ya sea que sea soluble o no, pero les dice la concentración, en el caso de que lo sea, la concentración a la que es soluble en el agua. Entonces, por ejemplo, les dan X reactivo, ustedes se fijan y dicen solubilidad en agua,
400 gramos por litro. Entonces yo sé que puedo usar hasta 400 gramos porque después de 400 precipita. Entonces, si lo quisiéramos poner en otras palabras, ¿sí? La solubilidad de un soluto va a ser la máxima cantidad que puede disolverse en una cantidad de solvente. Y suele expresarse en gramos mililitro o en gramos litro, ¿sí? Entonces no se usa una unidad de concentración como la que venimos viendo, sino más bien gramo en mililitro o gramo en litro, es decir, masa en volumen, fin. Y también algo que nosotros mencionamos muy por arriba fue que la temperatura, ¿sí?, afecta al volumen, ¿sí?, de nuestra solución. Porque nosotros cuando vimos la unidad 1, presentamos a las variables que pueden afectar a nuestro sistema de estudio como estudiantes de química o como químicos. Entonces, estas variables de estado, que las más importantes de estas variables son la temperatura y la presión, van a afectar a la solubilidad. De la temperatura, acá lo usamos medio como ejemplo porque podemos decir que levanta temperatura, pero en realidad es un indicativo de que se le está entregando energía o movimiento o se le está restando energía o se está perdiendo energía. Bueno, en el caso de la temperatura, ¿sí?, podemos ver que al brindarle energía, ya sea en forma de calor o en forma de movimiento, la solubilidad va a variar. Y tenemos dos tipos de casos: las soluciones sólido en líquido y las soluciones gases en líquido. En el caso del primero, salvo excepciones, los sólidos por lo general aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura. Como ven en la imagen, ¿sí?, que está acá, van a ver que todos, esto es un gráfico solubilidad en unidades arbitrarias versus temperatura. Y ustedes ahí lo que pueden ver es que a medida que aumenta la temperatura, casi todas aumenta la solubilidad, ya sea poco o mucho, pero aumenta. Mientras que el sulfato de cesio, por ejemplo, no. Eso es una excepción. Ahora, esto nosotros lo vemos normalmente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, cuando ponemos el agua para los fideos, ¿sí?, en la olla, y le agregamos un poco de sal. Cuando le agregamos sal, ¿sí?, normalmente nosotros no esperamos a que se disuelva. Tiramos la sal, no sé de ustedes, pero yo por lo menos cargo el agua, le tiro la sal, lo mando a la olla. Cuando hierve el agua, yo me acerco con mis fideos y no voy a ver los granos de sal, salvo que me haya zarpado en sal. Pero si no, no voy a ver la sal ahí. Ahí lo que pasó es que yo le entregué energía en forma de calor, aumentó la temperatura al punto de que hirvió el agua, entonces ahí le aumenté la solubilidad de la sal en agua. Entonces, sin ni siquiera mover nada, se disolvió. Ahora, en el caso de los gases, la solubilidad disminuye en las soluciones. Como ven en el gráfico acá, solubilidad en función de la temperatura. Y también tenemos ejemplos de vida cotidiana. ¿Alguna vez alguno de ustedes se lo hicieron a ustedes o le hicieron a algún niño de agitar con una cucharita el vaso de gaseosa para sacarle el gas? Sí. Sí, Capaz que no lo hicieron o lo vieron hacer. Bueno, ahí nosotros le estamos entregando energía en forma de movimiento, porque estamos agitando la cucharita. Entonces, al revolver con la cucharita, le estamos entregando la energía en forma de movimiento. Y lo que estamos haciendo es disminuir la solubilidad del dióxido de carbono en la gaseosa. Entonces se libera ese gas y queda menos concentrado. Es decir, es menos soluble y queda una menor concentración de gas en la gaseosa. Y así podríamos seguir con un montón de ejemplos. Acá en las diapositivas le poníamos el ejemplo del agua caliente para lavar los platos, porque ahí aumentamos la temperatura y aumentamos la solubilidad de los restos de comida en el agua con detergente.
Entonces, aparte de refregar, se arrastra y eso interactúa y se va todo junto. O, bueno, el ejemplo de la cucharita que ya les dije. Por otro lado, después tenemos el efecto de la presión, ¿sí? Como otra variable en este tipo de sistemas. Y en particular, la presión afecta solamente la solubilidad de los gases. Si bien ustedes van a ver gases más adelante en química general inorgánica, nosotros vamos a ver más que nada el efecto en la solubilidad de estas soluciones, no las propiedades de los gases per se. Pero algo que sí vimos en la unidad 1 es que el estado gaseoso, ¿sí? Es el estado con mayor movimiento, tanto vibracional, ¿sí? como en cuanto a colisiones. Entonces, es un estado en el que está en constante movimiento ocupando todo el volumen que se le presente. Entonces, en dos situaciones en donde el volumen se disminuye porque se aumentó la presión, lo que nosotros estamos haciendo es, entre esta situación 1 y esta situación 2, estamos promoviendo en esas colisiones que interactúe más el gas con la fase líquida. Entonces, de esta forma, se ayuda a esa solubilidad en el líquido. Porque si no acá, la probabilidad de las colisiones es menor, entonces no tiene forma de disolverse. Mientras que acá sí. Uno medio que queda como medio al aire, pero es algo que pasa cuando se preparan las botellas de gaseosa. Estas se envasan con una presión grande. Lo más probable es que esa presión sea mayor en las botellas de Coca-Cola. Las de vidrio no sabemos por qué, pero son más ricas. Quizás es porque hay un efecto de la presión. Algún día lo sabremos o no, porque Coca-Cola no lo va a decir nunca. Pero lo que ocurre cuando se preparan estas bebidas gaseosas en general es que se aumenta la presión, entonces quedan almacenados una buena cantidad, ¿sí? Una buena concentración de gas en líquido. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros abrimos la gaseosa, vemos que pierde un montón de gas. La realidad es que se equilibra con la presión atmosférica, que es menor a la presión que se sometió para sellar. Entonces, por eso es que se pierde una cierta cantidad de gas. Y también es cierto que si ustedes dejan abierta la gaseosa, se va a equilibrar cada vez más, ¿sí? Y ahí va a afectar dos cosas, la presión y también la temperatura. Entonces, al cambiar la presión y encima cambiar la temperatura, más gas vamos a ir perdiendo. Pero en lo que respecta a la presión, ¿sí? Esto se puede explicar con la ley de Henry, que es la concentración del gas va a estar determinada por la constante de Henry, que va a depender del gas, del líquido y de la temperatura. Son todos datos tabulados. Y la presión a que se le ejerció al gas. Entonces, con eso podemos calcular la concentración que va a tener en la bebida gaseosa, ¿sí? En esta situación. Si lo queremos poner aún más sencillo, la concentración del gas va a estar en una solución, va a depender de la presión a la que se haya sometido el sistema y a la presión que se mantenga el sistema, ¿sí? Esta fue en la que se sometió y acá cambió esa presión. Dato que los tranquiliza, esto no entra en el examen, sino que es teoría que es necesaria que ustedes sepan. Y finalmente, la conductividad iónica de las soluciones, otro de los conceptos que permite explicar algunas cosas de nuestra situación de nuestras situaciones cotidianas. Y es que, como les mencioné anteriormente, los compuestos iónicos, al incorporarse a una solución, se van a disociar en los aniones y cationes que los componen, como explicamos con el cloruro de sodio. Ahora, estos iones disueltos en el agua pueden conducir la electricidad, porque recordemos que los aniones y los cationes eran átomos cargados, aniones con carga negativa y cationes con carga positiva. Entonces, esas cargas son las que al aplicarle un campo eléctrico van a poder conducir la electricidad porque se van a mover hacia los polos de signo contrario al propio, ¿sí? Porque experimentan atracción. Cuando uno aplica un campo eléctrico, por lo general hay un ánodo y un cátodo, ¿sí?
que son los que se ven en la imagen. El cátodo va a atraer a los cationes, como su nombre lo indica, y el ánodo va a atraer a los aniones. Contrario a su nombre, el cátodo tiene carga negativa y el ánodo tiene carga positiva, por eso lo atrae. Por una cuestión de cargas, las positivas atraen las negativas y viceversa. De este modo podemos explicar por qué el agua pura, ¿sí? Agua pura H2O, sin nada más, sin nada menos, no conduce la electricidad. No lo podemos comprobar, por lo menos en nuestras casas, porque no estamos en contacto con agua extremadamente pura. Y sino que ese fenómeno es consecuencia de las sales que se encuentran disueltas en ella, que eso sí pasa con nuestra agua, no importa cuán potable sea, hay sales ahí, porque no, tampoco es sano para nosotros tomar agua ultra pura, porque así como entra, barre todo lo que va a su camino, ¿sí? Por la solubilidad de lo que tenemos adentro nuestro respecto del agua ultra pura. Entonces, el agua que nosotros usamos en la canilla, la que tomamos precisamente porque es agua mineral, etcétera, conducen la electricidad, ¿sí? Y por eso cualquier electrodoméstico que toquemos con manos mojadas o algo humedecido puede conducir electricidad, pero por los iones que están disueltos, ¿sí? Bien, y eso es todo en cuanto a la teórica. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Sea teórico o alguno de los ejercicios que fuimos haciendo. Profe, en relación al parcial, entonces lo que entraría sería la parte de la unidad 4, la de los moles y todo eso, y esto último que vimos, lo de la disolución. Entran unidad 4, 5 y 6. Nos queda apretado, pero lo vamos a ver la clase que viene. Igualmente lo que entra al parcial es algo extremadamente sencillo, porque la unidad que viene, que es unidad 6, que es concepto de pH y nociones de acidez y basicidad, entra básicamente que ustedes entiendan que es los conceptos de acidez y basicidad. Nada más. Y que puedan calcular un pH, que es una fórmula muy sencilla. Después, yo les voy a explicar obviamente el concepto teórico porque ustedes lo van a necesitar para próximas materias, pero igualmente lo repasan en las otras materias con mayor profundidad y con cálculos un poco más complejos. Nosotros va a ser una formulita casi calculadora, 2 números, resultado. Entonces, es que ustedes entiendan las nociones para que después cuando ustedes pasen a la siguiente materia, que es química general inorgánica, les digan pH y ustedes digan con qué se come. O sea, mínimamente que sepan, pH, sí, lo vimos. A lo último, pero lo vimos. Ok. ¿Y la fecha del parcial es la que está en el campus? Sí, el 18. No, la realidad es que nos quedó bastante ajustado el tema de los contenidos porque este cuatrimestre hubo 2 feriados y el feriado particularmente el 9 de julio iba a ser, si no era 9 de julio, probablemente esa era una muy buena fecha de exámenes ahí entre medio y tuvimos que cambiar todo por el 9 de julio. Así que, nada, básicamente eso. Pero sepan que en realidad, precisamente como vamos a llegar así medio justos con lo de pH, va a ser muy poquito lo que entre. ¿Es 18 de junio? Ok. Sí, dentro de 2 semanas. Porque después nos queda una semana de repaso y comentarles cómo fue el examen, etcétera, y después el recuperatorio. Y después para los que les queda el integrador tienen 2 semanitas más porque por el tema de que queda el 9 de julio ahí entre medio. Ok. Buenísimo. Bien. ¿Alguna duda más? Si no, esta vuelta la clase nos quedó cortita. O si les quedaron dudas de cantidades en química o algún tema que haya quedado ahí medio en el tintero.
No, por ahora. A mí me quedó un ejercicio, creo, de cantidades, que lo resolví, pero no lo resolví de la misma manera, que era el 5, que había 91 millones de moléculas de nitrógeno 2, Sí, 9,7 por 10 a la 12 moléculas de N de nitrógeno 2 o de oxígeno, como sí. sería, Óxido de nitrógeno, y sí. óxido de nitrógeno, y 3 por 10 a la menos 4 moles de De amoníaco. NH3, Sí. amoníaco. Bien. Yo lo pasé todo a moles y me dio el tercero, que me parece que era el que tenía más cantidad de nitrógeno, en vez de hacerlo por moléculas, pasé todos a moles. Y Perfecto. consideré, lo que pasa es que el resultado, en el resultado consideraba todo y yo traté de considerar, de hacer una proporción de lo que era de un mol, y como que separé la cantidad en los que tenían nitrógeno y oxígeno, separé la cantidad de nitrógeno de la del oxígeno y utilicé esa proporción de moles, no todos juntos. Bien. Nosotros No sé si está hicimos bien. igualmente, sí, igual se entendió, quizás como expresamos el resultado en moléculas, vos no tenías como poder para poder comparar, pero no está mal porque en realidad el ejercicio lo que dice es indicar en cuál de las sustancias hay mayor cantidad de nitrógeno. No dice que tuviera que estar expresado en moléculas. Por lo tanto, si vos pudiste calcularlo en moles de nitrógeno o moles de átomos de nitrógeno, está perfecto. O sea, la diferencia se notaba igual, más allá de que considerara, ¿no?, el oxígeno o el hidrógeno. Era como que era muy Y abrupto el cambio. sí, ¿Puede estar? igual fíjate en cuanto a lo que es proporcionalidad, porque vos me dijiste que Sí, lo sacaste en función de la proporcionalidad de la cantidad de nitrógeno que había. claro. Igual depende cómo hayas hecho la proporcionalidad, porque igual por lo que fuimos hablando no se te hace problemático el tema matemática, pero un error que puede ocurrir, más ocurre con masa, que Sí. hacen las proporciones y queda medio raro porque no tienen en cuenta cuánto aporta cada átomo. Pero en este caso, por ejemplo, vos tenés, en el caso de la A, van a ser, lo paso rápido, 21, 789, 615. Igual también, no sé, lo quise hacer de las dos formas, porque también lo hice pasando a moléculas. Sí, Pero, para que claro, da 1,52 por 10 a la menos 16, el segundo 9,67 por 10 a la menos 12, y el tercero, 9,67 te dio. sí, por 10 a la menos 12, y 3 por 10 a la menos 4, ¿no? El tercero, ya estaban. Claro. Ahí vos lo que podés decir es que vos tenés moles de moléculas. Sí. Ah, claro, porque nosotros con moléculas lo hicimos, con moles de moléculas lo hicimos a la mañana, no lo hicimos a la noche. Pero yo dije, yo lo hice con moles, estos números yo ya los vi. Lo habíamos hecho a la mañana. Bien, entonces acá lo único que había que hacer es que por cada un mol de moléculas en el A, Sí, vos tenías 2 moles de átomos de nitrógeno. Porque por cada una molécula tenías 2 átomos de nitrógeno. Entonces esto en moles es lo mismo que decir, en un mol de esto hay 2 moles de esto. claro. Entonces a este número lo multiplicabas por 2, a este lo multiplicabas por 2, y a este no hacía falta porque es uno solo, la relación es 1, 1. Entonces te van a terminar quedando como números. El más grande, como bien dijiste, va a ser el C,
que es 3 por 10 a la menos 4. Le va a seguir el 9,67, que en realidad va a ser 1,934 por 10 a la menos 11. Y después le va a seguir el otro, que va a ser, calculo que es 3,04 Sí. por 10 a la menos 16. Entonces esto en moles te va a terminar quedando lo mismo. El otro, que está expresado en moléculas, en realidad también dice esto: CBA, perdón, BA. Y otra duda que tenía, por ejemplo, porque ahí me dijo que había que multiplicarlo por 2. ¿No se considera lo de moles o moléculas el total de los dos? Anda con la duda yo. Si yo consideraba los dos nitrógenos con este número o cada nitrógeno. Bien, ahí tiene que ver con que vos cuando decís moles de moléculas, vos estás hablando de la molécula como entidad N2. Pero cada Sí, molécula de esas moléculas que están componiendo esa molaridad, esa cantidad de moles, en cada una de esas hay 2 átomos de nitrógeno. Entonces vos tenés el doble de nitrógeno. claro. Era el ejemplo que dábamos, creo que la clase pasada con lo del sanguchito, que si bien yo en la docena contemplo 12 sanguchitos, si al sanguchito cada uno tiene 2 fetas de jamón, cuando me pregunten cuánto jamón hay, no hay 12, hay 24. Claro. Acá con el nitrógeno te pasa lo mismo. Vos tenés toda esa cantidad de moles de moléculas, pero en realidad de nitrógeno tenés el doble. Claro, o sea, que se considera de moles de moléculas o de moléculas esa cantidad por molécula. Y después cuando dice N2, yo considero que son 2 moléculas de esa cantidad. Son 2 átomos de nitrógeno en una molécula de nitrógeno. Porque es Claro. nitrógeno 2 es esto. Sí, más que nada era una comprensión de texto, que yo no sabía cómo considerarlo y ahora ya lo entendí. Perfecto. Exactamente, es eso mismo. Sí, a veces es engañoso porque el lenguaje, tanto en la química como en matemática, no los números en sí, sino el lenguaje, saberlo interpretar para después poder saber hacer la cuenta. Es que una de las mayores dificultades que hay en química y, bueno, y en matemática, en el lenguaje de las exactas, es que pareciera que es un nuevo idioma. No sé si hice la comparativa en la primera clase con ustedes, pero una de las cosas que ustedes también tienen que salir sabiendo en las asignaturas de química es aprender a hablar químico, porque algunas expresiones confunden hasta que uno dice, ah, no, acá esto se está refiriendo a esto. Por ejemplo, nosotros acá, dando un ejemplo entre ciencias, ¿no? Sí, En porcentaje peso en peso, nosotros decimos que peso en peso, o peso mejor dicho, es igual a masa. En física, la realidad es que la masa es una cosa y el peso es la fuerza de la sí. masa que ejerce la gravedad. Entonces, hablar de masa igual a peso en física es pecado. Acá Claro, no, bueno, poder masa, peso en relacionarlo. peso. Y es como, no, un físico es como, no. Pero bueno, son estas diferencias que tiene que ver con el léxico y con los conceptos que uno va viendo. Claro. Sí, masa se puede considerar el volumen también, además del peso, la, Tal la cual, relación de la densidad, qué sé yo. Pero sí, a veces es confuso eso, porque después una vez que uno le agarra la mano es hacer la cuenta. tal cual. Así que nada, esa duda tenía nomás. Buenísimo. ¿Alguna duda más? Gracias. No, de nada.
si no hay ninguna duda más, terminamos por el día de hoy. Por lo que me decías, Gladys creo que es, el nombre. Me marean todavía los usuarios, pero creo que eras vos, Gladys. Si no, cualquier cosita, vamos hablando en la semana si algo no se entendió o cuando te volvés a ver el video, si hay alguna cosa que sigue quedando en el tintero, me avisás y lo seguimos viendo. ¿No hablaba de mí, profe, o una compañera? O no escuché bien. ¿Cómo? Ah, ¿me hablaba a mí? No. No, Hablaba. no, hablaba más que nada por los que habían puesto acá dudas No sé. en el chat, pero si no hay ninguna duda más, estamos por hoy. Bueno, gracias. De Buenas nada. noches. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego.